Buenos días, estudiantes. Esta es la sesión número 4 de la parte teórica, en la cual vamos a tratar las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central, como bien lo dice el título, son aquellas medidas de posición o los datos que se van a ubicar en el centro. Veamos cuáles son. Dentro de las medidas de tendencia central vamos a tener tres que por el momento vamos a estudiar. Hay algunas más, pero en este momento vamos a estudiar tres, que son primero la media aritmética, o también llamada promedio. ¿Por qué media aritmética? Porque puede ser de dos datos. Promedio puede ser a más datos. La mediana y la moda. Y que si te das cuenta que en una curva de n datos están ubicadas en el centro de esa curva. Por eso son medidas de tendencia central. También son llamadas medidas de posición, porque nos van a referir a alguna posición y con ellas vamos a comparar algunos otros datos que hemos nosotros recogido. Entonces vamos a empezar nuestro estudio para datos no agrupados y qué entendemos por cada una de ellas. El promedio, por ejemplo, yo tengo una serie de datos, bien sea edad, bien sea peso, de cualquier variable cuantitativa. Yo voy a poder hallar el promedio de esos datos que acá están. ¿Cómo se hallan? Se hallan sumando y dividiendo entre la cantidad. Mira, acá has sumado cada uno de ellos y lo has dividido entre la cantidad de datos, que son 5. Y entonces, por tanto, me puedes decir que el promedio de estos datos es 8. Es la suma dividida entre la cantidad para datos no agrupados. ¿Qué es la mediana? Mira, si acá ves la mediana de datos no agrupados, obviamente, es aquella medida que se ubica en el centro, cuando los datos están ordenados. Puede ser de menor a mayor o también puede ser de mayor a menor, pero tienen que estar ordenados. Entonces acá podemos ver que este es el centro. ¿Por qué sabemos que este es el centro? Porque hay 3 hacia su izquierda, bueno, a mi izquierda, yo de la pantalla, ¿no? Y 3 hacia la derecha. Entonces es el dato que se encuentra en la mitad. ¿Qué entendemos por moda? Mira, acá tenemos una serie de figuras que representan a personas. Y de esas personas hay diferentes tamaños, ¿no? Pero acá están subrayados estas personitas que están acá. Entonces lo que estamos evaluando acá es el tamaño. ¿Y quiénes tienen el mismo tamaño? Son estos de acá, ¿no? Los medianos, los pequeños y los grandes. Los que tienen el mismo tamaño son los medianos. Entonces podemos concluir que los medianos es la moda o son los datos que más se repiten. Eso ustedes lo pueden también explorar en las páginas que se les ha dejado del libro. Vamos a realizar un ejemplo de cómo calcular cada una de ellas. Entonces, en el ejemplo que les propongo dice, un estudiante emprende un negocio pequeño y gracias a ese negocio registra la ganancia en soles por días como se muestra. O sea, estas ganancias están en soles, solo que no aparece el signo de soles. ¿Cuáles serán las medidas de tendencia central? Se puede resumir así, ¿no? MTC, medida de tendencia central, con minúscula. Entonces, cuáles son las medidas de tendencia central? Recordemos que son el promedio, la mediana y por último tenemos la moda. ¿Cómo calcularlas? Acá vamos. El promedio es la suma de todos estos datos que están acá. Oye, pero profesor, me pueden decir, ¿por qué ha utilizado multiplicación? Claro, mira, en este caso el 4 se repite 2 veces. El 5 se repite 4 veces. El 6 no se repite ninguna y el 8 se repite también 2 veces. Entonces, en vez de sumar todo, lo que yo he hecho es multiplicarlo, ¿no? Para no estar escribiendo todos los números. Y eso lo divides entre el total de datos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como son 10 datos, se divide entre 10 datos. Eso me va a dar 59 entre 10 y acá podemos decir que cuando está dividido entre una potencia de 10, corre la coma decimal hacia la izquierda. Entonces te sale 5,9. La mediana, habíamos dicho ya la mediana que es el dato que se ubica en el centro.
y cómo se puede hallar. Entonces lo primero que tú tienes que hallar es en qué partecita estaría el centro. Divides el total de datos entre 5. Más o menos el centro se va a ubicar en la posición 5. Lo que debes hacer es ordenar los datos. Mira, si te fijas acá, los datos están ordenados de menor a mayor. De menor a mayor. O sea, empiezo 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 9. Y ahí es donde ubico el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero este 5 no necesariamente es el centro, porque esto es un dato par. Cuando los datos son pares vas a tener dos centros. Porque esta posición de acá, hacia acá hay 4 datos y hacia acá habría 5 datos. Así que este 5 solo no sería el centro. Tú tienes que tomar estos dos datos como el centro. Por eso están subrayados con rojo. Siempre que el número sea par vas a tener dos centros. Si es impar vas a tener un centro como lo vemos en la diapositiva anterior. Entonces, si yo tengo dos centros, ¿cómo hallar el centro de esos dos centros? Parece un trabalengua. Pero el centro de esos dos centros se puede hallar como el promedio. O sea, sumas esos dos centros y lo divides entre 2. En este caso, 5 más 5 es 10. 10 entre 2 me da 5. La moda. Habíamos dicho que la moda es el dato que más se repite, que tiene mayor frecuencia. Entonces tú miras la frecuencia y el dato que tiene la mayor frecuencia, es el mayor de todos en frecuencia, eso vendría a ser la moda. Por tanto, si te das cuenta acá, aparte que ya está ordenado acá, ves que el 5 se repite la mayor cantidad de veces. Por tanto, el 5 viene a ser la moda. Concluyes que la moda equivale a 5 en este ejemplo. Oye, pero ¿qué pasa cuando ya ves tablas? Ya no ves datos sueltos, ahora ves tablas. Entonces vamos a utilizar estas fórmulas. En algunos casos solamente me van a pedir el intervalo y en otros casos sí me van a pedir la medida exacta del promedio, la mediana y la moda. Entonces lo que ustedes pueden hacer es tomarle un screen a este resumen y pueden leerlo un poquito. Les voy a explicar. LI viene a ser límite inferior, N es la cantidad de datos, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada y F minúscula es la frecuencia absoluta y A es la amplitud, como lo detallan acá. El triangulito se le conoce como incremento 1, incremento 2 y acá está definido. Luego en otra diapositiva les voy a explicar cómo se utiliza. Así que le pueden tomar un screen para que puedan reconocer los nombres de cada una de esos símbolos. Vamos al ejemplo número 2. Vamos a realizar una actividad acá sobre cómo tratar los datos con ya una tabla. Para ello es importante que siempre tengas estos de acá, estas frecuencias o estos recuadros de la tabla completos. ¿Qué dice el ejemplo número 2? Un grupo de estudiantes registró con una tabla sus gastos diarios en movilidad. Completa la tabla y responde. ¿Qué me piden acá? El promedio. ¿Cuál es el promedio de gastos diarios? ¿Y qué más me piden? ¿En qué intervalos? Intervalos nada más acá me piden, ¿no? ¿En qué intervalos se ubica la mediana y se ubica la moda? Entonces vamos a proceder. Primero hay que llenar esta tabla. ¿Recuerdan cómo se llenaba el XY? Si no lo recuerdan hay que ver los videos anteriores. Pero si lo recuerdan era un promedio de estos dos. Entonces ¿tú qué hacías? Sumabas 10 más 15 y lo dividías entre 2. 10 más 15 entre 2 sería 25 entre 2 y 25 entre 2 me da 12,5. Y así sucesivamente tú ibas llenando todos estos datos. Yo ya lo tengo hecho, a ver, vamos a ponerlo. Ahí están todos los datos. 12,5, 17,5 y de acá aumentas la amplitud nada más, ¿no? De acá tú puedes sacar que la amplitud, ¿cuánto vale? La amplitud vale 5. Ok. Ahora, ¿cómo se llena estos dos? También habíamos visto que el número que está acá, estos dos numeritos que están acá son iguales y que se va a sumar cada uno para determinar los otros. 3 más cuánto te da 8, más 5.
8 más cuánto, más 6 cuánto me da, 14. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí ya lo tenemos descrito. Y podemos eliminar los números que habíamos ya rellenado. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a llenar el XY por FI. Esto es nuevo, ¿no? Siempre vamos a aumentar acá cuando nos piden promedio. Sobre todo cuando nos piden promedio, vamos a aumentar esta columna que es XY por FI. ¿Y cómo se halla el XY por FI? Se empieza a multiplicar 12,5 por 3. Entonces tú al costadito lo que puedes hacer es multiplicar 12,5 por 3. ¿Quiénes estás multiplicando? Estás multiplicando el XY por el FI. Entonces, ¿eso cuánto me sale? 37,5. Y lo vas ubicando acá. Entonces, en este de acá sería 37,5. Luego, cada uno de ellos vas a ir multiplicando. Este con este y así sucesivamente. Vas multiplicando. Y te van a salir estos datos. Y al final estos datos que salen acá, lo vas a sumar. O sea, has multiplicado este con este y al final lo sumas. ¿Cómo se va a hallar el promedio? Entonces, mira, recurres, ¿cómo se va a hallar el promedio? En la fórmula anterior era que era la sumatoria de todos los XY por FI entre N. Entonces, si te das cuenta, la sumatoria de los XY por FI están acá. Entonces sería 435 entre N. N ya sabemos que es 20. Y así haces esa operación de 435 entre 20, te va a dar un resultado de 21,75. Este es el valor exacto del promedio. Acá lo estoy empleando. ¿Cuál es el promedio de los gastos diarios? Es 21,75 soles, ¿no? Porque si estamos hablando de nuestra moneda. Ahora, ¿cómo hallar el intervalo de la mediana y la moda? Bueno, primero tienes que hallar el orden. ¿Cómo se halla el orden? Se halla n entre 2 y pones 20 entre 2, que va a ser igual a 10. Y ahí es donde tú vas a ubicar en cuál de estos intervalos da el dato de 10. Para estos voy a utilizar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá hay 3 datos, acá hay 8 datos, o sea, acá hay desde el dato 1 hasta el dato 3, acá hay desde el dato 1 hasta el dato 8, y acá hay del dato 1 hasta el dato 14. Entonces acá va a estar ubicado el dato 10. Concluyes, por tanto, que la mediana será del 20 al 25. El intervalo de la mediana está ubicado acá, donde este es el límite inferior y este es el límite superior. Y la moda es la frecuencia que más se repite. Entonces, ¿quién de estos es la frecuencia que más se repite? ¿Quién de estos es la frecuencia que más se repite? De acá. Es el 6, ¿no? Entonces la frecuencia 6 es... este tiene mayor frecuencia. Por tanto, si este tiene mayor frecuencia, el intervalo de la moda es de 20 a 25. Con esto queda terminado que esto es el límite inferior y este es el límite superior. Muy bien, pueden repasar esto también en su libro. Y esto ha sido la primera parte teórica. Muchas gracias, chicos.